Como cantamos hace un segundo atrás, mi alma no se cansa de alabarte. Recuerden que el estado de alabanza tiene que ver con entender quién es Dios. No qué, sino quién. Algo que Satanás ha intentado destruir, aún en nosotros. Casi siempre intentamos aprovechar el qué de las personas y nos olvidamos del quién, el valor. A veces a las personas le pasan con Dios, es obvio, que se acuerdan del Señor solamente en estado de necesidad. Am, Retomando lo que estamos considerando en el libro de Colosenses, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, encontramos una verdad muy complicada, si queremos usar el término, donde se nos habla de que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero recuerden que está el Espíritu Santo hablando de nuestra humanidad, invisible en el sentido que no soy capaz de visualizar el infinito de Dios. De hecho, nunca seremos capaces. Nosotros somos seres creados, en tanto que Dios es un ente infinito. ¿Cuándo podremos ver a Dios? La eternidad no nos va a alcanzar para eso. Así que más vale que concentremos nuestra vista y nuestro sentido en el Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos concentrarnos en el Señor Jesucristo? Porque si queremos medianamente entender a Dios, la única oportunidad que tenemos es acercarnos a Jesús. Si queremos entender a Dios, la única posibilidad mediana que tenemos es acercarnos a Jesús. El problema, como nos enseña o nos dirige el Espíritu de Dios, es que si algo se torna visible, tiene forma. Y si tiene forma, tiene propósito. Por lo tanto, cuando pensamos en Jesús, no es parte de un objeto religioso o parte de un objeto místico o en algunos casos usado para superstición. Hay gente que le ofrece todo al Señor Jesucristo como que el Señor Jesucristo sería el protector de nuestras cosas, el protector de la materia, el protector de nuestros deseos. Bueno, el Señor Jesucristo es una persona. Y si es visible, tiene forma y retorno. Si tiene forma, tiene propósito. ¿Cuál es el problema? Que las personas rechazan a Jesús, porque Jesús nos ofrece propósito. Y el propósito se define básicamente con un destino. Todas las cosas que tienen propósito tienen destino, creadas para. Y en eso somos iguales a Dios. ¿Qué sos? No sé, pongamos carpintero. ¿Qué haces? Sillas. ¿Y para qué pensás que son las sillas? Bueno, el único objeto de tener una silla en la casa es porque su destino es que las uses para sentarte. ¿Estás sentado en una silla ahora? Bueno, ese objeto está cumpliendo su destino. ¿Podemos darle otros usos a las sillas? Sí, pero ya no sería el propósito. Podemos subirnos para alcanzar cosas,
pero no fueron creadas para hacer escaleras, fueron creadas para sentarnos. Así que si estás sentado esta noche en una silla, esa silla cumple su destino. Fue creada para. Bueno, cuando las personas rechazan el nombre y la persona del Señor Jesucristo, básicamente lo que rechazan es su propósito. Por lo tanto, al rechazar a Cristo, el hombre se queda sin propósito, sin destino. Y eso es grave. El hombre que rechaza a Cristo se queda sin propósito, sin destino. Es tan grave esto en el corazón del hombre, que al quedarse sin propósito, sin destino, utiliza la circunstancia de su vida como su propósito. Su trabajo, su profesión, su deseo de cosas terrenales, eso se convierte en su destino. Por eso se mata para conseguir cosas. ¿Por qué creen que un ser humano se mata para conseguir cosas? Pierden su vida consiguiendo cosas. Bueno, en ese punto nos quedamos esta mañana. El hombre que se sale del Señor Jesucristo, que no enfrenta su realidad espiritual, toma su circunstancia como su propósito o como su destino. ¿Fuimos creados para la actividad que estamos desarrollando? No, no es cierto. Nadie fue creado para hacer lo que está haciendo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Supervivencia. Solamente supervivencia. Cuando lo entendemos, entonces bajamos la expectativa de lo que estamos haciendo. No importa lo que sea, hermanos, no importa lo que sea. Desde la más alta profesión hasta la persona que, no sé, hace el trabajo más humilde y más sencillo. Del que tiene la capacidad de crear cosas increíbles a nivel tecnológico hasta la persona que lava los baños, donde ese técnico va. Todos desarrollan una actividad solamente para sobrevivir. Nadie nació para ninguna actividad. Nadie nació para ninguna actividad. Solamente adoptamos nuestras actividades. Pero como dijimos, salidos de este mundo, nuestra actividad no sirve absolutamente para nada. No importa qué grande hayas alcanzado tu espacio en la tierra, no importa. Ahora, si entendemos esto, pasamos a un nivel un poquito más complicado y es la manera que lo creado se reparte. Cuando hablamos de la manera como lo creado se reparte, encontramos algunas cosas que son sumamente interesantes. Dice el verso 16, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y pone la lista: tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno,
Podríamos disertar, hay libros escritos sobre esto, enteros. El Espíritu Santo nos deja una seña muy complicada respecto a el enfrentamiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros conocimos la fase de Salvador. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que desciende del cielo, toma forma de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la parte visible de nuestro Señor Jesucristo. El pedacito que se ve. Para nosotros ese pedacito que se ve es donde encontramos destino para nuestra existencia. En ese pequeño segmento de la existencia de nuestro Salvador eterno. ¿Dónde me cruzo yo con el Señor Jesucristo? Bueno, en un solo acto de lo que significa toda su existencia, en un punto, cuando Él decide encarnar y tomar responsabilidad de su creación terrenal. Cuando Él toma responsabilidad de su creación terrenal, aparte de todas las otras creaciones, dice el Espíritu Santo, es para proveernos el destino que perdimos en el pecado. Los que en esta noche no reconocen al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas, carecen de propósito. Vuelvo y repito. ¿Por qué la humanidad está como está? Bueno, según el Espíritu Santo, es porque carece de propósito. No sabe a dónde va. Se niega al conocimiento. Se niega al conocimiento que nos permite entender a dónde vamos, cuál es nuestro destino. Nuestro destino es atravesar un juicio. Nuestro destino es alcanzar la vida eterna. Y supuestamente todo lo que hacemos en esta parte de nuestra existencia es alcanzar nuestro destino. No tenemos propósito en la tierra. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros pidió venir. No hay nadie, no hay un solo ser humano que haya pedido venir, ni siquiera Adán. Por eso el Señor Jesucristo toma responsabilidad de su creación. Porque ninguno de nosotros pidió venir. Nos trajeron. ¿Por qué estoy acá esta noche intentando compartir la palabra? Ese es mi propósito. No, ese no es mi propósito. Esa es mi actividad, ese es mi oficio. Eso es lo que yo elegí para hacer en la tierra. ¿Cuál es mi propósito? Ver al Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi destino? Alcanzar la vida eterna. ¿Qué va a pasar cuando pase el juicio? ¿Me van a dar una iglesia en el cielo? ¿Estoy esperando ser pastor después que me vaya de acá? No, eso terminó acá. Acá empezó mi tarea de pastor y acá termina mi tarea de pastor. ¿Tenés destino? ¿Encontraste el propósito? Porque nuestra vida en la tierra es un despropósito. ¿Te diste cuenta que todo lo que te está pasando es circunstancial? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida si mis padres hubiesen sido ricos, por ejemplo? ¿Cómo hubiera sido mi circunstancia? Bueno, totalmente diferente. ¿Qué pasa si no hubiera decidido venir hacia acá, hacia el norte del planeta?
Bueno, estaría viviendo en el sur, muy en el sur, en Uruguay. ¿Cómo sería mi vida? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que me pasa es circunstancial. Queremos echarle la culpa a Dios de estas cosas, pero tiene que ver con las cosas que elegimos. Y sobre las cosas que elegimos tenemos que afrontar las cosas que nos pasan. ¿Cómo interviene Dios en eso? No interviene, aunque nos duela. No interviene. No sé, le dio una tarea a Saúl. Saúl, quiero que sea el rey de Israel. Saúl fracasó. O sea, no son más rey de Israel. Punto. Se acabó el problema. ¿Cambió la circunstancia? Cambió la circunstancia. Dios no quería más a Saúl como rey de Israel. Le cambió la tarea. Yo cuidaba vacas y recogía higos, dice el profeta, pero Dios me pidió que les comunicara esta palabra que tiene para ustedes. ¿Eso que lo hace un superhombre? No, seguía siendo un tipo que cuidaba ovejas y recogía higos. ¿Qué tiene que ver nuestra tarea con nuestra integridad espiritual? Nada, nada, no tiene nada que ver. Le cuesta al hombre porque le duele. ¿Qué tiene que ver la actividad que estás haciendo con quien sos espiritualmente? Nada. Tu tarea tiene que ver solo con la supervivencia, solamente. ¿Y sabes qué? Podés sobrevivir sin tu tarea. ¿Cómo? No sé. Dos por tres encuentro personas pidiendo en las intersecciones de las avenidas, con un cartelito, tengo hambre, homeless, y personas bajan la ventanilla y le dan unas moneditas, un peso, un dólar, something, y comen, y viven. ¿Se puede vivir así? Sí. ¿Qué clase de vida es? No parece que es muy buena. ¿Diríamos una existencia miserable? Sí, podríamos hablar de una existencia miserable. Pero ¿cómo come y duerme como si fuera rico? Porque eso hacen los ricos también, comen y duermen. ¿Qué va a pasar cuando lleguen delante de Dios? No sé, hay un juicio para los dos y es el mismo. ¿No será que nos hemos pasado a revoluciones? Por lo menos eso es lo que dice el Espíritu Santo, que nos pasamos de revoluciones. Eclesiastés dice que cada cosa que sumamos en la carne nos pesa. ¿Será verdad? Cada cosa que nos sumamos en la carne nos pesa. ¿Por qué? Bueno, porque la creación obedece a un patrón de cuatro caras. Toda la creación, la del cielo y la de la tierra. ¿De acuerdo? Toda la creación obedece a cuatro caras o aristas creacionales. Se dividen así: tronos, dominios, principados y potestades. Todo, dice, fue creado por medio de él, o sea que él lo hizo,
y lo hizo para Él. ¿Cómo entramos nosotros en una de esas caras? Bueno, comencemos con los tronos. Para que algo funcione necesitan cualquier cosa que funcione, necesita establecerse sobre mandos esenciales. Cualquier cosa que funciona tiene mandos esenciales. Lo que sea, una máquina, un organismo, una organización, lo que quieras, necesita un trono, necesita un elemento esencial. Por lo tanto, cuando el Señor organiza su creación, lo organiza sobre elementos esenciales. Ángeles, arcángeles, querubines, terafines, nombres que apenas conocemos, que no sabemos exactamente ni sus funciones, pero tienen elementos esenciales dentro del organigrama de la creación. En el caso de Lucifer, fue el ángel más poderoso que Dios había creado jamás. La Biblia nos enseña que cuando apareció ese trono, todos los demás tronos creados estaban esperándolo. Perfecto desde el día que se inició su creación. ¿Qué pasó? Fue muy extraño lo que pasó con Lucifer, muy extraño. Su trono era tan grande, su trono era tan grande que pensó que era igual al de Dios. Pero se olvidó de un detalle, era un ser creado. Por lo tanto, tenía principio. ¿Por qué crea Dios a Lucifer y a los demás tronos? Bueno, porque para organizar el funcionamiento de algo necesitamos cabezas esenciales. Nosotros le decimos en el sistema un organigrama. ¿Quién manda? ¿Quiénes son los secretarios? ¿Quiénes hacen la tarea? ¿Cómo se reparte la actividad? Pero lo más importante, ¿quién manda? ¿Podemos tener un organismo sin cabeza? No, un organismo sin cabeza es algo monstruoso. Todos los organismos tienen cabeza. Es el A, es el principio. Todo se inicia en una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿recuerdan? Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Para que algo funcione necesita un trono. Interesante, ¿no? Porque cuando algo se corrompe desde la cabeza. ¿Por qué no están funcionando nuestros gobiernos o están funcionando cada vez peor? Porque las cabezas están podridas. ¿Cómo va a funcionar el resto?
Satanás en un trono. Los ángeles, querubines, terafines, representan el organigrama de Dios para funcionar en la creación. El hombre es la cabeza del hogar. ¿Qué pasa cuando la cabeza del hogar no está funcionando? ¿Y cómo va a funcionar el hogar? Suponíamos que el hombre es cabeza de la mujer. Bueno, Satanás dice ahora que ¿quién es la cabeza? ¿Por qué tiene que ser el hombre? Les llamamos movimientos feministas, pero van en contra de la mujer porque van a romper el orden y cuando rompan el orden definitivamente no nos va a quedar sociedad. ¿De quién es la idea de que haya tronos? Del Creador. ¿Qué pasa cuando se corrompa el trono? No queda nada. Todo el organigrama se destruye. ¿Entienden por qué Satanás quiere sentarse en el trono? Porque es el principio del funcionamiento. Nosotros tenemos escrito que el anticristo se sienta en el trono que le corresponde a Dios y quiere actuar como Dios. ¿Logra controlar la población del planeta? Sí, sí lo logra. Es un trono. Asume el mando. Y es tan poderoso el mando que asume que la gente piensa que es, wow, que no vamos a poder contra él. ¿Quién contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Bueno, Satanás ha venido trabajando durante la historia del hombre fabricando un trono. Es la idea de Dios. Fue Cristo el que creó la idea. Fue Jesús el que creó la idea. Fue la segunda persona de Dios el que dijo, así es como funciona. ¿Qué está haciendo Satanás? Copiando el modelo. Porque el modelo funciona. La segunda fase de la creación. Dominios. Es importante la palabra porque los dominios tienen que ver con que cada persona cumpla con lo que le toca hacer. En la mente de Dios, en la mente del Creador, Él está esperando que las personas puestas en cada lugar cumplan con su tarea. Porque el incumplimiento de nuestras tareas o la irresponsabilidad sobre nuestras tareas desarticula el sistema. Un papá que no quiere hacer de papá. Una mamá que no quiere hacer de mamá. Un hijo que no quiere comportarse como hijo. Un empleado que no acepta órdenes. Un profesional que no es responsable de lo que sabe. ¿Y cómo podemos funcionar? Bueno, Satanás quiere primero que nada, antes de lograr su trono, es destruir los dominios.
Interesante lo que nos está pasando en Estados Unidos. Un juez de la Suprema Corte no puede definir qué es una mujer. Uno se queda así, con la boca abierta. ¿No podés definir lo que es una mujer? O sea que lo que estás viendo, ¿qué es? ¿Una cosa que respira? La que fue capacitada por Dios para reproducir la especie, ¿qué es? ¿Un hombre embarazado? Bueno, un hombre no está capacitado para concebir. ¿Cómo definimos una mujer? Bueno, no voy a decirlo desde el púlpito porque es repugnante, pero ¿qué intenta quebrar Satanás? Los dominios, las tareas. ¿Cómo va en este trabajo? Está yendo bastante bien, ¿eh? Le está yendo bastante bien. Nos está desintegrando como sociedad. El que creó los dominios fue la segunda persona de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La madre enseña, el papá instruye. La capacidad moral de la familia es puesta por el hombre y a la mujer le toca enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Dominios. Queremos gobernantes honestos y responsables a sus mandos. No existen. Las personas llegan a los mandos, a los dominios, para embrutecerse a través de la corrupción. Se embrutecen, se vuelven desesperados por dinero, roban, cambian, entregan sus almas por un poco de dinero. Dominios. La pregunta para nosotros, y esto nos toca a todos, ¿estás cumpliendo dentro de tu dominio? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que sentís sobre tus hombros? Porque eso no es invento del hombre, eso es una posición asumida por Dios en la creación que le entrega a la segunda persona. La segunda persona de Dios, participante de la unidad eterna de Dios, es la que toma la responsabilidad de la creación. Y él dice que eso no funciona si la gente no pertenece a su dominio. Lo interesante de todo esto es que Satanás intenta una copia perversa del sistema de Cristo. Él sabe que no funciona si no hay gente cumpliendo su responsabilidad. Es obvio. Tiene a su mando demonios. Y hermanos, según Apocalipsis, los demonios aún no han sido liberados. ¿Cómo será la tierra con la liberación de los demonios? No querés saber.
Eso nos permite el pasaje a la siguiente fase, que son principados. Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo, ¿recuerdan? Le da un nombre, Abadón, Apolión. ¿Por qué principados? Bueno, los principados tienen que ver con los mandos segundos. Nosotros los conocemos como los mandos medios. Realmente los culpables de toda nuestra corrupción en el mundo son los mandos medios. Los intermediarios, los que se quedan entre los que mandan y los mandados. Personas que no producen, pero tienen a su cargo que se produzca. Los conocemos en nuestros sistemas como capataces. Principados. ¿Qué pasa cuando se corrompe un príncipe? Está complicadísimo todo. Todo se complica, todo se va a la basura. Un príncipe corrupto es difícil de considerar cuáles serán todas las consecuencias cuando los mandos medios se corrompen. Donde ocurre la corrupción es cuando podés comprar la influencia. En nuestro sistema la influencia se compra. Podemos comprar porque todo está en venta. Jueces, abogados, ingenieros, está todo en venta. Todo está en venta. Los mandos medios se venden de manera tan absurda y corrupta que cuesta entenderlo. Pero todos quieren aprovechar el momentito entre el que manda y el que está mandado. Y ese príncipe que cree que tiene la impunidad del trono, es el que produce toda la destrucción del sistema. ¿Realmente Satanás tiene un trono? No, Satanás no tiene un trono. ¿Qué es? Es un príncipe. ¿Qué tiene en la tierra? Un principado. Pero los príncipes de nuestro sistema creen que están sentados en un trono, creen que son impunes. Creen que son impunes. ¿Cuántas personas piensan que van a llegar delante de Dios y no le va a pasar nada? ¿Cuántas personas creen que no tienen que creer en el Señor Jesucristo, ni vivir lo que Él nos pide, ni humillarse delante de su presencia? No creen que tienen que hacerlo. Es peligrosa esa gente, dice Pablo, porque aparentemente piensan que son intocables. Viven en la impunidad. ¿Vieron lo que pasa con nuestros políticos? Creen que son impunes. ¿Que sos juez? Soy impune. ¿Que sos senador? Sos impune. Hacé más o menos como se te antoja, como quieras. La ley no te toca. ¿Por qué no te toca?
Supuestamente los principados le dan honra al trono. Hermanos, si todo estuviera bien o se sometiera a los planes directos de Dios, el funcionamiento sería perfecto. Pero Satanás también estaba corrompido. Tal es así que el Señor Jesucristo lo llama príncipe de este mundo. ¿Cómo se repara la corrupción del principado? No se repara, hay que matarlo. Hay que matar al príncipe. No sé si recuerdan las historias de Primera y Segunda de Reyes. Me gustaría sacar la cuenta, en algún momento le voy a sacar cuántos príncipes murieron a lo largo de las dinastías de los reyes de Israel. Se mataban los príncipes de a decenas. No queremos ningún príncipe de este linaje. ¿Qué hacemos? Matarlos a todos. ¿Cuántos? 70 muchachos que eran príncipes al trono. Los matamos a todos. Y seguían matando, ¿eh? ¿Cómo se repara la corrupción del principado? La muerte sería la única manera. ¿Qué tendríamos que hacer para reparar la corrupción de nuestros principados? Matar a todos los príncipes, a todos los que se sienten impunes. No hay otra manera. Bueno, algunos pueden pensar que es un llamado a la violencia o un llamado a acciones extremas. Pero la corrupción exige acciones extremas. No importa lo que la gente piense, hermano. La corrupción necesita acciones extremas. Satanás será muerto por el espíritu de la boca del Señor. ¿Cuál es la solución para este principado? Una sola. Satanás muere con el resplandor de la venida de Cristo. Es puesto en una prisión eterna, para siempre. ¿Cómo se resuelve la corrupción de un principado? No hay muchas maneras. ¿Qué pasa si nos toca ser un príncipe? ¿Qué pasa si estamos dentro de un mando medio? ¿Nos podría tocar? Nos podría tocar. El pecado dice que todos los hombres tienen precio. La Escritura dice que no. Satanás dice que todos los mandos medios se corrompen. La Escritura dice que el hombre elige su condición moral. La última fase de la creación del Señor son las potestades. Es interesante el término potestad porque tiene que ver con capacidad. Cada uno de nosotros representa una potestad. La voluntad es una potestad. Tu voluntad es una potestad. Es importante esto porque Dios nos creó así. Nos creó para ser una potestad. ¿Qué puede pasar en mi vida, en tu vida, sin que tu voluntad afecte?
Hay cosas que querés y hay cosas que no querés. ¿Quién te puede obligar a hacer lo que no querés? A ver, seamos sinceros. Necesitamos un poco de sinceridad acá. ¿Quién te puede hacer lo que no querés? Podemos elegir la muerte, hermanos, antes de cambiar la voluntad. De hecho, cuando aceptamos el nombre del Señor Jesucristo como aquel que salvará nuestra vida, podemos elegir morir. De hecho, algunos van a tener que hacerlo. Si quieren salvar sus vidas, van a tener que perderla. Suena raro, pero así es como está dicho por Jesucristo. El que quiere salvar su vida la perderá y el que la pierde por mi causa la ganará, dijo Jesús. Potestades. El asunto es que cada criatura, cada creación de Dios se establece a partir de una potestad. Por eso es que no tenemos excusa. Dice el Espíritu Santo, quien quiera que seas. Oh hombre, quien quiera que seas, no tenés excusa. Porque sos una potestad. Más allá de la responsabilidad que tenés, no sé, mamá, papá, trabajador, profesional, no sé, ¿qué responsabilidad tenés? Más allá de tu responsabilidad, o dominio, más allá del mando que has alcanzado como príncipe, aparece la peor parte. El lugar de donde seremos condenados o liberados. Cuando enfrentemos a Dios, y esto es muy importante, hermanos, cuando enfrentes a Dios, en el momento final de nuestro pasaje de esta existencia, el juicio va sobre tu potestad. El juicio es por obras. A veces nos cuesta poner eso a trabajar dentro de la cabeza. No sé si la cabeza está funcionando bien o no, pero así es como hemos sido creados. ¿Por qué Dios no hará nada en contra de sus mandatos? Por su potestad. ¿Por qué Dios no hará nada en contra de su propia justicia? Por su potestad. Esa es la huella digital de Dios en toda su creación. Si querés encontrar el ADN de nuestra creación, tenés que buscarlo en cómo funciona la potestad. Cuando la segunda persona de Dios encarna en la humanidad de lo que conocimos como Jesús, Él toma la decisión de ir a la cruz. ¿Cuánto hizo Satanás para quitarlo del camino? Hizo todo lo que pudo, todo lo que supo. Combatió con todos los argumentos. En la humanidad de la encarnación, el principado de Satanás en su corrupción intentó convencer a Cristo a través de la tentación, pero se enfrentó con la potestad de Cristo. Vamos a ser tentados nosotros todo el tiempo.
¿Se podrá encontrar Satanás con nuestra potestad? Eso es lo único que tenemos. El poder de tu voluntad, eso es todo lo que hay. No hay más nada que eso. ¿Qué significa Cristo esta noche para tu vida? ¿Qué dice tu voluntad? ¿De qué manera decidiste servir a Cristo? ¿Qué dice tu voluntad? No tu circunstancia, no tu dominio, no tu principado, tu potestad. Estamos en una lista hecha para un mundo griego, o sea que va de menor a mayor. ¿La potestad es más importante que el trono? Sí. ¿Más importante que el dominio? Sí. ¿Más importante que el principado? Sí. Dios es esencialmente una potestad. Todo se hace bajo el poder de su voluntad. ¿Cómo piensan que pasa con nosotros? ¿Cómo ocurre en nuestra vida, hermanos? Bueno, todo lo que ocurre en mi vida es debido a lo que yo decido que quiero. Y lo que no quiero, no pasa. No, que mi esposa, no, mis hijos, no, 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 no. Ese es mi aspecto sentimental. ¿Tengo un aspecto sentimental? Sí, obvio. Todos tenemos un aspecto sentimental. Hay cosas que hago que no me gustan completamente, sí, pero me la pidió mi esposa. ¿Por qué lo haces? Potestad. Porque eso es lo que quiero hacer. Ya está, se acabó. Sería mejor no hacerlo, capaz, pero decidí hacerlo, anyway. Pero cuando nos enfrentamos al juicio de Dios, ¿voy a poder poner a mi esposa como ejercicio de mi voluntad? No, no vas a poder. No voy a poder. Pero Señor, yo lo hice porque ella... Toda la creación fue creada bajo un principio, uno solo, la potestad de Dios. ¿Se equivocó el Señor Jesucristo cuando nos hizo? ¿Qué significa que se equivocó? ¿Que le erró en su potestad? Es medio grave decir eso. Cuando haces las cosas que haces, las cosas que decís y las cosas que pensás, ¿qué le vas a poner sobre tu circunstancia? No sueñes, no vas a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo. Soy un ser dotado de potestad. Yo elijo qué pensar, yo elijo qué ver, yo elijo qué decir, yo elijo qué hacer. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Y Dios? Exactamente así. Todo lo que ocurre es debido a la potestad de Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Bueno, porque esa es la esencia de la creación. Y según lo que dice el Espíritu Santo, esa es la esencia del Creador. ¿Podía Satanás quitar del camino de Jesús la cruz? No, Jesús ya lo había elegido. Esa era su potestad.
¿Logrará Satanás que yo haga lo que no debo hacer? No, no logrará eso. ¿Qué es lo que le pasa al hombre común? Al hombre que no puede discernir espiritualmente, dice el apóstol Pablo. Piensa que está tomando decisiones de acuerdo a sus circunstancias. ¡Qué engaño! Ese engaño le va a costar la vida eterna a muchos. Llegar a pensar que están haciendo lo que sus circunstancias le dicen. Nadie hace lo que sus circunstancias le dice. Escúchenme bien, hermanos. Nadie hace lo que su circunstancia le dice. Fuimos creados bajo el poder de una potestad. Tenés la potestad para decidir el destino de tu alma. Nadie te va a quitar del camino. Como dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que a Él regresan todas las cosas. Todo, todo regresa a Jesús. De Él salió y a Él regresa. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nosotros estuvimos en algún momento en la mente del Creador? Sí. Sí, aunque la gente diga que no, pero sí. Porque nada escapa a su potestad. ¿Entienden por qué la vida que tenemos no se la debemos a nuestros padres? La vida que tenemos se la debemos a Dios, al Creador. Y regresa a Él. Esa es su potestad. Todo, todo, como en un gran embudo histórico, regresa al juicio. Todo, incluido nosotros. ¿Cuál es el juicio? El uso de tu potestad. ¿Sería bueno dejar de pensar en nuestras circunstancias? Y yo te recomendaría que sí. Lo único que puedo hacer es recomendártelo. No tengo el poder de convencerte. El único que podría convencerte sería el Espíritu Santo, porque esto es lo que está en la palabra. ¿Qué puedo hacer? Recomendarte lo que lo pienses, que lo pongas en tu corazón. Todo cuanto ocurre en nuestra vida está determinado por una potestad. No por tus circunstancias. ¿Necesitamos entenderlo? Sí, básicamente sí. Necesitamos entenderlo. Porque Satanás nos ataca a través de nuestras circunstancias. El ataque de Satanás es siempre circunstancial, siempre. ¿Logra su propósito? Lamentablemente sí. ¿Cómo lo revertimos? Nos aferramos a la verdad. Nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la verdad. Toda mi existencia gira alrededor del uso de mi
potestad. Todo. Oramos. Padre, otra vez estamos delante de tu presencia y queremos rogarte que nuestro corazón se mantenga sensible a lo que el Espíritu Santo guardó en la palabra. Cada uno de nosotros podríamos llevar delante de ti nuestra circunstancia, pero más allá de nuestras necesidades, que el Padre conoce, ¿qué podríamos hacer? Permítenos emprender el camino hacia la recuperación de nuestra potestad, el poder de nuestra voluntad, el poder de nuestras decisiones, la capacidad para entender espiritualmente que todo cuanto hacemos depende de lo que queremos, no de lo que nos pasa. Padre, que tu palabra sea buena sobre nuestros corazones, que podamos alcanzar nuestro destino, realizar nuestro propósito, entrar en la vida eterna para entender exactamente para qué vivimos. Bendícenos, Señor, con tu presencia, que el poder de tu palabra sea sobre cada uno de nuestros corazones. Por Jesucristo te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Martes, miércoles, el día que nos encontramos, si el Señor nos permite vernos de nuevo. Pasen una buena semana. Dios les bendiga.